Niño espantoso señala el techo y al quitar el forro, padre descubre algo chocante. La noche era pesada, como si el cielo estuviera colapsando sobre el pequeño hogar de Jorge. Clara, su hija de 7 años, se sentaba en el suelo de su habitación, su mirada fija en el techo, como si hubiera visto algo que solo unos pocos podían entender. «¡Papá! ¡Algo se mueve! ¡Algo está ahí!», repetía con una voz temblorosa que helaba la sangre de Jorge. Era una afirmación inquietante, pero él solo sonreía, pensando que era la imaginación infantil, ese don de los niños que les permitía ver cosas que los adultos olvidaban. Sin embargo, Clara no dejaba de mirarlo. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban un miedo profundo. Movido por su creciente preocupación, Jorge decidió investigar. Así que, una mañana, armado con una linterna y un destornillador, subió a la azotea. Al quitar el forro del techo, los tablones crujieron como si protestaran contra su intrusión, y su estómago se encogió. Pero lo que encontró lo dejó helado. Una antigua caja de madera, cubierta de polvo y telarañas gruesas como las sombras de la noche. Con manos temblorosas la levantó, sintiendo el peso de secretos olvidados que pulsaban en su interior. Al abrirla, se encontró con cartas amarillentas, cada una más desgarradora que la anterior. Historias de amores truncados, de traiciones que marcaron a su familia. En una fotografía desgastada, un grupo de personas sonreía. Era su abuelo, con una mirada inquietante, y al lado una mujer que nunca había visto. Sus ojos estaban llenos de tristeza, como si conocieran un dolor que nunca podría ser compartido. Las palabras que había leído lo inquietaban, pero lo peor estaba por venir. Aquella noche, Clara no pudo dormir. Gritos y sollozos quebraron la calma, y Jorge se sintió impotente. Su corazón se aceleró al escucharla llamando. «¡Papá! ¡Ayúdame! ¡No puedo escapar!». Las noches siguientes se tornaron un círculo vicioso de ansiedad y desvelos. Cada grito de su hija lo llenaba de una mezcla de preocupación y terror. Cuando la miraba, su rostro reflejaba una palidez fantasmagórica y sus ojos tenían un brillo enloquecido. «¡Está allí, en el techo, esperándome!», decía. Jorge, dividido entre el deseo de protegerla y la necesidad de comprender lo que realmente ocurría, se sumió en la investigación de la historia de su familia. Cada descubrimiento lo sumergía más en un laberinto de dolor y oscuros secretos. Una noche, mientras leía una última carta que había encontrado, escuchó pasos en el pasillo. Al girar, se encontró con un grupo de figuras sombrías, con rostros ocultos en la penumbra. «Es mejor que dejes eso», murmuró uno de ellos, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Era evidente que no se detendrían por nada para mantener esos secretos enterrados. La verdad se estaba acercando, pesada y amenazadora. Jorge debía tomar una decisión: arriesgarlo todo por conocer lo que se ocultaba en su pasado o proteger a su hija de la oscuridad que parecía acechar. «¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da solo uma conferida. Rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Jorge se enderezó, el sudor frío recorriendo su frente mientras las figuras sombrías se acercaban. Su corazón latía con fuerza, el miedo pulsando a través de su cuerpo. ¿Quiénes son ustedes?, logró articular, pero su voz salió ahogada, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Las sombras se movieron, adoptando formas que claramente eran humanas, pero distorsionadas, como si estuvieran hechas de humo. «Es mejor que dejes eso», murmuró uno de ellos nuevamente, pero esta vez Jorge notó algo en su mirada, algo conocido. «¡Espera!», gritó él, el sonido de su propia voz rasgando la tensión en el aire. Se acercó un paso y el haz de luz de la linterna iluminó un rostro que hizo que el mundo de Jorge se detuviera por un momento. Era un viejo amigo de la infancia, Javier. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó, la incredulidad ahogando su voz. Pero lo que fue un reencuentro ansiado se convirtió rápidamente en horror al ver cómo la expresión de su amigo se tornó sombría. Antes de que pudiera responder, el eco de la risa de Clara resonó desde el interior de su habitación. Un sonido claro y alegre que contrastaba con la situación. «¡Papi, mira!», gritó Clara al tiempo que se asomaba por la puerta. Pero su rostro, al igual que el de Jorge, se paralizó al ver aquellas figuras. La risa se convirtió en un grito estridente. «¡Ayuda!». Jorge sintió que algo se rompía dentro de él. Se lanzó hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, Javier se interpuso en su camino. «No puedes dejar que se acerque», dijo Javier, su voz fría y autoritaria. «Ella es la clave». «¿La clave qué?», exigió Jorge, luchando contra la confusión y el pánico. Fue entonces cuando uno de los otros desconocidos se movió de manera inquietante y con una voz susurrante reveló lo impensable. «Clara no es quien piensas que es». El aire se volvió eléctrico. Jorge sintió que le fallaban las piernas. No podía ser. Era su hija. Se repitió a sí mismo que debía haber algún error. Pero Marco, un tercer hombre del grupo, se adelantó. Sus ojos, que parecían dos huecos oscuros, se posaron en Clara. «Ella es parte de un legado que tú ignoras. Nuestra familia y la suya están entrelazadas desde hace generaciones. Y lo que le sucede a ella, te sucederá a ti». Una ola de terror arrasó a Jorge. Se giró hacia Clara, que regresaba aprisionada entre las sombras. Sus ojos reflejaban una mezcla de inocencia y algo más oscuro que Jorge nunca había imaginado. «Papá, no me dejes», suplicó Clara, con lágrimas brotando de sus ojos. Jorge sintió un nudo en su garganta. Aquellos secretos, la caja que había abierto, la historia enredada en dolor, todo cobró sentido de un modo desgarrador. ¿Era posible que la verdad sobre su familia intimidara de tal manera a aquellos hombres? De repente, la luz de la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad lo envolvió, y Jorge solo pudo escuchar los murmullos aterradores alrededor. Entonces, sintió un tirón en su brazo. La pequeña mano de Clara. «¡Corre!», le gritó, y sin pensarlo, lo hizo. Corrieron juntos hacia la ventana, buscando una salida de aquella noche llena de sombras. Pero justo cuando estaban a punto de escapar, un grito desgarrador resonó en la casa. No era Clara, era su propio nombre.
pronunciado por alguien que jamás había esperado escuchar de nuevo. Su madre, que había desaparecido cuando él era niño. ¡Jorge!, clamó. El eco de su voz llenó el aire de una forma familiar y aterradora. ¿Qué? Jorge exclamó, su corazón golpeando cruelmente en su pecho. En medio del caos, en la penumbra, tuvo que decidir: ¿buscar la verdad detrás de esos secretos familiares o proteger a su hija de una realidad que jamás había imaginado? Todo quedó en suspenso y la oscuridad lo rodeó como una tormenta agazapada, lista para atrapar su vida entera en el momento menos pensado. La oscuridad se cernía sobre Jorge y Clara como un manto pesado. El eco del grito de su madre seguía retumbando en su cabeza, un sonido familiar, aterrador. ¿Qué? ¿Mamá?, logró articular Jorge, su voz apenas un susurro. Las sombras a su alrededor parecían moverse, indecisas, como si esperaran el momento adecuado para atacar. Clara, aún sujetando su mano, parecía confundida. Su pequeña cara reflejaba más preguntas que respuestas. «¡Nos tenemos que ir!», gritó Jorge, sabiendo que no podían permitir que aquellos fantasmas del pasado los atraparan. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una figura surgió del fondo, un rostro conocido, pero distorsionaba por la penumbra. Su corazón se detuvo. Era su madre, Florencia. Pero no era la madre amorosa que recordaba. Había algo en su mirada, una mezcla de desesperación y algo oscuro. «Jorge, no puedes dejar que ella se vaya», dijo Florencia, su voz resonando como un eco del pasado. «Clara es nuestra salvación y también nuestra perdición». ¿Qué significaba eso? La confusión se apoderó de Jorge. ¿Salvación de qué?, preguntó. Cada palabra una lucha. Todo lo que te he ocultado, todo lo que he hecho, está a punto de salir a la luz, continuó ella, dando un paso imprevisto hacia su hija. No puedes dejar que sus ojos vean la verdad. Un escalofrío recorrió la espalda de Jorge. Cada palabra la hacía más real, más peligrosa. ¿Qué secreto podría estar destrozando sus vidas de tal manera? «¡Mamá! ¿Qué estás diciendo?», gritó Jorge, pero Florencia no se detuvo. En su mirada había un brillo que lo hizo sentir que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Jorge, los hombres que ves en la oscuridad son parte de un pacto», explicó, mientras la tensión en el aire crecía. «Tu familia y la de ellos están ligadas por cosas que jamás debieron suceder». La luz de la linterna se apagó de nuevo. Solo quedó el oscuro murmullo del viento y el rostro de Clara, iluminado débilmente por la luna. «¡Quédate lejos de ellos!», advirtió Florencia, señalando a Javier y a los otros hombres. Quienes permanecían al fondo, observando. «Ellos quieren controlarte, quieren usar a Clara». ¿Usarla para qué? Jorge se sentía perdido. Esa verdad que parecía acecharlos se acercaba rápidamente, y sus piernas temblaban. Clara, aterrorizada, se aferró más fuertemente a su mano, como si pudiera ser un escudo contra la tormenta que se avecinaba. «Es la sangre», murmuró Marco, adelantándose de entre las sombras. «Ella es la llave para abrir el pasado, y tú, Jorge, eres el guardián de un secreto que no puedes permitir que salga a la luz». El corazón de Jorge se hundió. «¿Qué secreto?». Sin respuesta, Marco sonrió, una sonrisa escalofriante que heló la sangre de Jorge. El tiempo se detuvo, y entonces Clara, con una voz firmemente decidida, pronunció palabras que lo dejaron helado.
Papá, yo sé lo que soy. Ella lo miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. ¿Qué tú sabes? Preguntó Jorge, su voz temblante. El silencio se hizo espeso, lleno de las revelaciones no dichas, y el horror se apoderó de él. ¿Acaso Clara era más de lo que había imaginado? Con un movimiento repentino, Clara soltó su mano y dio un paso hacia su abuela. «Yo soy parte de la historia», afirmó, su mirada llena de determinación. «Y los voy a enfrentar». «No», gritó Jorge, pero era demasiado tarde. Clara se cruzó con Florencia, como si todos los lazos finalmente se estuvieran uniendo y desenlazando al mismo tiempo. Nadie sabía qué sucedería, pero el aire se había vuelto electrificado, cargado de una energía que podía arrastrar todo a su paso. Jorge sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse mientras una haina de preguntas llenaban su mente. ¿Qué significaban esas palabras de Clara? ¿Quién era realmente su hija? Justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, una explosión resonó en la casa, haciéndolos a todos tambalear. La pared se rompió y la oscuridad se arrojó sobre ellos como un torrente. La habitación se iluminó brevemente con luces intermitentes, revelando rostros desencajados y miradas aterrorizadas. «La verdad es más oscura de lo que imaginas», gritó Javier, antes de desaparecer en la sombra nuevamente. Y con eso, Jorge se dio cuenta de que todos los secretos, las verdades ocultas y las oscuridades familiares estaban a punto de ser liberados, arrastrándolos en una tormenta de caos que no podrían controlar. Sin poder distinguir entre amigos y enemigos, se dio cuenta de que la próxima decisión que tomara podría cambiarlo todo. La habitación temblaba con el eco de la explosión, mientras Jorge y Clara se aferraban el uno al otro. Las sombras danzaban a su alrededor, pero lo que más le preocupaba a Jorge no era la oscuridad, sino el grito de su madre resonando en su mente. El caos parecía consumirlos por completo. «Clara, ven hacia mí», gritó, pero su pequeña se había quedado paralizada, mirándole a los ojos con una intensidad que lo hizo sentir que el suelo desaparecía debajo de él. «Clara», volvió a llamar, más desesperado, pero algo en su mirada había cambiado. «Papá, yo soy», comenzó a decir Clara, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta, como si algo la obligara a callar. En ese instante, la figura de su madre avanzó con paso decidido, una sombra de lo que una vez fue. «No debes, Clara. No puedes revelar lo que eres». El aire se tornó denso. Jorge sintió que su corazón se contraía. «¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Qué le has hecho a Clara?» La confusión, el amor y el miedo chocaban en su interior como olas en una tormenta. Florencia, con su presencia autoritaria, parecía en medio de un conflicto que Jorge no podía comprender. «Ella no solo es tu hija, Jorge», explicó su madre, su voz un susurro grave. «Clara es más que eso. Siempre lo ha sido». Jorge sintió un nuevo golpe en el pecho. El recuerdo de las cartas, de todo lo que había descubierto, se agolpaba en su mente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que oculta? Ella es parte del legado que hemos protegido, un poder que la conecta con algo mucho más antiguo y peligroso. Continuó Florencia, su mirada fija en Clara, quien ahora parecía brillar en la penumbra. Su relación contigo es la clave para que ellos puedan desatarlo. Ellos tienen que detenerse. Le dio un paso hacia su hija, pero antes de que pudiera alcanzarla, Marco se colocó entre ellas. «Esa conexión es precisamente lo que necesitamos», dijo Marco, sus palabras llenas de una frialdad glacial. «La sangre es importante, Jorge. Clara no debería haber sido protegida. Su esencia está destinada».
algo más grande. El terror se instaló en Jorge. ¿Qué quieren hacer con ella? Sin dar respuesta, Marco hizo un gesto y las sombras, que habían estado quietas, empezaron a moverse. Todo sucedió en un instante. Una de las figuras dio un salto hacia Clara. Jorge sintió que el mundo se deslizaba. ¡No! Se lanzó hacia adelante, pero no alcanzó a llegar. Clara levantó la mano y en un destello de luz, un halo de energía explotó en la habitación. «¡Detente!», dijo Clara. Su voz ahora profunda, resonando con una fuerza que Jorge nunca jamás había escuchado. Todo en su interior se heló. Sus ojos ahora destilaban una luz intensa, como si una antigua verdad hubiera despertado dentro de ella. «Es hora de enfrentar quién soy. ¿Qué has hecho?» «Eso no está bien», gritó Florencia, el miedo y la desesperación surgiendo de su rostro. Lo que sea que había desatado en Clara la convertía en algo que ya no podía controlar. Marco se acercó, la codicia brillando en sus ojos. «Esto es lo que hemos estado esperando». Una onda de energía salió de Clara, empujando a todos hacia atrás. Jorge cayó al suelo, apenas logrando mantener la vista fija en su hija. En ese instante comprendió que había algo que ni él ni su madre sabían sobre ella, algo que había estado escondido, latentemente presente en toda su vida. «Clara, ve hacia mí», llamó de nuevo. Pero Clara ya no era la pequeña que conocía. Lo que había despertado en su interior había cambiado por completo su esencia. Su mirada ahora irradiaba poder. «Nunca podré alejarme de esto, papá», dijo Clara con una calma heladora. «Ahora sé quién soy de verdad y quiénes somos». Las sombras se arremolinaban alrededor de ella en una danza caótica, como si celebraran su transformación. Y mientras Jorge intentaba entender lo que sucedía y la magnitud de la revelación, el estruendo de la casa retumbó nuevamente, rompiendo el tenso silencio. Las paredes empezaron a crujir. Y un profundo y oscuro susurro emergió del fondo de la casa. Lo que se oculta en el pasado estaba volviendo y no había regreso. «¡Jorge!», clamó su madre, cautiva tanto por el miedo como por el asombro. «¡Debes protegerla! ¡No dejes que el legado la consuma!». En un momento, todo se tornó confuso. Su madre, su hija, la oscuridad. Jorge recordó. Las cartas, el secreto que había desencadenado todo. El rostro de Clara ya no reflejaba solamente miedo, sino una determinación que lo aterraba. El caos aumentaba. La habitación se llenaba de voces, ecos de los secretos que estaban a punto de revelarse. La verdad que Jorge había buscado lo atraparía. Y Clara, su pequeña, estaba en el centro de todo. En un abrir y cerrar de ojos, Jorge tuvo que decidir: luchar por su hija que se transformaba o rendirse a todo lo que había estado escondido. La tensión se abrió como un abismo, dejándolo suspendido entre el amor y el terror, sin saber qué consecuencias tendría su elección. La habitación temblaba con el eco de la explosión. Y Jorge se encontraba en un estado de total confusión. Clara había liberado algo dentro de ella, algo que nadie había anticipado. Su rostro, antes lleno de miedo, ahora destellaba con una luz intensa. «Papá, ahora sé quién soy». Las palabras le retumbaban en los oídos como un eco en la oscuridad. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, retorciéndose en espirales mientras él intentaba entender lo que estaba sucediendo.
Clara, ven aquí, gritó. Pero ella estaba distante, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Florencia se abalanzó hacia su hija, su rostro una mezcla de desesperación y terror. Clara, no puedes dejar que esto te consuma, suplicó, pero su voz se ahogó en la tempestad. Marco y los demás humanos sombríos estaban cada vez más cerca. Su cara era un lienzo de codicia. Todo sucedió en un instante. Clara alzó su mano y, de repente, una ola de luz estalló de ella, como una explosión de energía pura que llenó la habitación. Las luces titilaron, la casa empezó a vibrar. ¡Detente!, ordenó Clara, su voz resonando con un poder que hasta hizo temblar los cimientos. Y en un segundo, la habitación se quedó en silencio. ¡Clara! ¿Qué has hecho?, gritó Jorge, pero ya no podía acercarse. Sus ojos estaban fijos en su madre, que temblaba de pie, debilitada. ¡No, no! ¡Esto no puede ser real!, exclamó Florencia, mientras su mirada se tornaba en desespero. De repente, un grito profundo salió de sus labios, y en un destello se transformó. La imagen de su madre se desdibujó, y para su horror se convirtió en algo que nunca imaginó. ¡Mamá!, gritó Jorge, pero las palabras salieron como un susurro asustado. Florencia cayó al suelo, su piel resplandecía. Un brillo oscuro se apoderó de ella. Tu madre ha estado ocultando la verdad, susurró Marco, dando un paso hacia adelante, sus ojos ardiendo de devoción. Ella es la guardiana de un secreto que Clara ahora es capaz de manejar. La revelación cayó sobre él como un yunque. ¿Qué secreto?, preguntó Jorge, su voz quebrada. Ese no podía ser el final. Clara, quien había sido su luz, ahora estaba en medio de una tormenta que la superaba. Ella es parte de algo más grande. Nació para esto. Solo que no sabemos si sobrevivirá, terminó Marco. Cada palabra le desgarraba el alma. Jorge se sentía perdido. Cada hebra de su ser gritaba por proteger a Clara, pero no entendía el peligro que los rodeaba. ¡Basta!, gritó, intentando recuperar el control. Ninguno de ustedes se acercará a mi hija. Pero al mirarla, Clara no era la misma. Ella estaba ahí, sí, pero había algo más, algo que vibraba a su alrededor, como un halo oscuro. Es la sangre, murmuró Florencia, su voz ahora temblorosa. Todo ha girado en torno a ello, Jorge. El pacto, nuestra familia, todo. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas como plomo. Marco sonrió, pero su sonrisa era una mueca escalofriante. La sangre es todo, y sin ella estamos perdidos. Clara tiene que decidir. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Clara tomó un paso hacia adelante, y su sombra se alargó como si una nueva vida hubiera brotado dentro de ella. Yo soy la clave, papá, dijo con una voz que resonaba como un trueno. Pero no solo eso, yo sé quién eres tú realmente. Jorge sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, el horror destrozándolo por dentro. Todo este tiempo no soy solo tu hija, soy la unión de nuestras historias. Y tú, papá, eres más que un simple humano. Eres parte de la familia que ha mantenido ocultos estos secretos. Nunca fui solo Clara. Soy parte del legado, un legado que puede cambiarlo todo, incluso tu propia existencia. La habitación se llenó de murmullos. La revelación lo golpeó como un rayo. Las sombras que los rodeaban y las figuras espectrales estaban ahí por una razón. Lo que había mantenido en secreto toda su vida estaba a punto de salir. La lucha se había intensificado.
no solo por mantener a Clara a salvo, sino por su propia identidad. ¿Qué significa todo esto para nosotros?, cuestionó Jorge, su voz temblando de miedo y confusión. Y en ese momento, entre la luz y la oscuridad, la verdad estaba lista para ser revelada. Pero Jorge sabía que lo que estaba por venir sería más que un destino. Sería el fin de todo lo que creía conocer. La habitación estaba envuelta en un silencio profundo tras la explosión. Las luces parpadeaban, pero Clara permanecía allí, envuelta en un halo de energía que la hacía parecer tanto poderosa como aterradora. Jorge, con el estómago hecho un nudo, miró a su hija y entonces a su madre, que yacía en el suelo, perdida entre la confusión y la oscuridad. Clara empezó a decir, su voz temblando, pero ella lo interrumpió con una intensidad que lo dejó frío. «Papá, escucha». Clara miraba a su alrededor como si pudiera ver más allá de la penumbra, como si el poder que despertaba en ella le daba acceso a secretos olvidados. «No puedo decidir por ti, pero hay algo que debes saber». Marco, que había estado observando desde el fondo, sonrió, su expresión llena de una mezcla de codicia y desdén. ¿Ahora es cuando nos vas a contar todo? Clara, tu naturaleza es más complicada de lo que crees. Nadie es realmente libre de este legado. La mirada de Clara se endureció, pero no por eso su luz se apagó. No pueden controlar lo que soy. No soy solo un peón en su juego. Sus palabras resonaron como un trueno en la noche. Y por un momento Jorge sintió una chispa de esperanza. Pero entonces el horror volvió a asomarse. ¿Qué estás diciendo? Jorge no pudo contener su angustia. Las palabras de Clara lo hicieron dudar. ¿Qué legado? Florencia, aún en el suelo, comenzó a levantarse débilmente, sus ojos llenos de lágrimas. Jorge, hay algo que he estado guardando, algo que Clara no entiende completamente. La voz de su madre parecía más desesperada, como si toda la vida se le estuviera escapando por las manos. «No puedo dejar que te consuma», gritó Florencia, señalando a Clara. Pero antes de que Jorge pudiera interceder, se escuchó un estruendo ensordecedor. Una sombra emergió del fondo, formando una figura que causó que todos retrocedieran. Era un hombre muy parecido a Jorge, con ojos ardientes de rabia y dolor. Su corazón se detuvo. Murmuró Jorge, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Era su padre, un hombre que había creído muerto hacía años. «¿Qué haces aquí?» «Estoy aquí para recordarles la verdad», respondió el hombre, su voz rasposa, como si hablara desde el fondo de su alma. «Siempre han estado conectados a este legado, a esta maldición». Todos quedaron en silencio. La tensión era palpable. «Papá, pero tú moriste», balbuceó Jorge, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «Esto no puede ser real. No has visto nada todavía. Clara no solo es parte de la historia. Ella es la razón por la que hemos estado en esta lucha. Su existencia es una maldición y una bendición. Todo al mismo tiempo», dijo el hombre, su mirada fija en Clara. La verdad comenzó a desmoronarse. Jorge sintió un dolor profundo. Todo lo que creía saber sobre su familia se desvanecía. Clara dio un paso atrás, como si cada palabra fuera un golpe que la alejara de su humanidad. «¿Qué maldición?», preguntó, y por primera vez había una inseguridad en su voz. «Desde el principio, tu familia ha estado atada a una fuerza oscura».
Clara es la última línea de defensa, aunque también es el ancla que los mantiene a todos en este ciclo, explicó su padre. Y cada palabra resonaba en la cabeza de Jorge como un tambor. Nunca podrás protegerla por completo. Las sombras parecían acercarse, como si reconocieran la familia y su destino. ¡No! Gritó Jorge en un alarido. Esgarrador, pero el ambiente se volvió tenso. Clara temblaba. Su luz empezó a parpadear, luchando contra la oscuridad que se cernía a su alrededor. Papá, no entiendo. Clara se volvió hacia Jorge, sus ojos llenos de miedo y vulnerabilidad. Fue un momento crítico, una verdad desgarradora que los unía a todos. Cuando todo parecía a punto de estallar en un caos definitivo, los murmullos de las sombras comenzaron a tomar forma. Los rostros de aquellos que habían sido parte de su familia emergieron de la oscuridad. Todos ellos, incluyendo a su madre. Las revelaciones estaban al borde de salir a la luz. «La sangre nunca miente», gritó Marco, su voz llevando consigo el peso de generaciones de secretos. «La conexión de su familia nos arrastra a todos». Jorge sintió que iba a colapsar. La historia que había estado buscando no era solo un cuento de familia. Era una maldición, un legado de dolor y sacrificio. Sintió que el aire se le escapaba. Mientras las sombras se alzaban a su alrededor, la revelación lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Los lazos familiares no eran solo visibles, eran pesados, informaban cada decisión que tomaban. «¿Qué debemos hacer ahora?», susurró, pero al mirar a Clara, vio en sus ojos una fortaleza que nunca había notado. Parecía lista para enfrentar lo que viniera. Pero Jorge se dio cuenta de que ya no estaba solo en esto. Habían cruzado una línea. El caos se apoderó de la habitación. Una vez más, siguió cuestionando la verdad, lo que representaban y hacia dónde los llevaría. Mientras las sombras se atormentaban, la esencia de su historia luchaba por salir a la superficie. Jorge sabía que había un camino por recorrer, pero a veces se preguntaba si el precio sería su propia vida y la de Clara. ¿Qué sucedería si la verdad fuera más oscura de lo que imaginaron? ¿Quiénes eran ellos realmente? Todo estaba a punto de cambiar. Pero, ¿para bien o para mal? La incertidumbre los rodeaba mientras esa noche se tornaba cada vez más inquietante. La habitación parecía vibrar bajo el peso de la revelación. Las sombras se aglutinaban a su alrededor mientras Jorge intentaba procesar la noticia de que Clara era parte de una historia que lo superaba. Las paredes, llenas de ecos de voces del pasado, fueron sacudidas por un nuevo grito, un lamento desgarrador que resonó en su interior. «Clara, ven aquí», insistió, pero la pequeña se mantenía firme, como si un nuevo poder la sostuviera. El brillo en sus ojos se intensificó, desafiando lo que quedaba de oscuridad alrededor. Pero en un giro inesperado, las sombras tomaron una forma diferente, comenzando a retorcerse y distorsionarse en manifestaciones de dolor y desesperación. «¡Detente, Clara!», gritó Florencia, su rostro pálido, sus manos temblando. «No puedes dejar que eso te consuma». En ese instante algo crujió detrás de ellos. Una sombra se alzó, tomando forma. Era un ser alto, con rasgos familiares que se dibujaban entre la oscuridad. «¡Tú!», exclamó Jorge, asombrado al reconocer la figura. Era su padre, el hombre que había creído muerto, parado frente a ellos, una mezcla de ira y tristeza reflejada en su rostro. «No pueden dejar que esto continúe».
¿Qué significa esto? Jorge se llevó las manos a la cabeza, tratando de asimilar lo que sucedía. ¿Por qué estás aquí? Para advertirles, dijo el hombre, la voz temblando como si el mundo entero les estuviera escuchando. Clara no es solo una niña. Ella es la clave para un poder que puede desatar una oscuridad que ha atormentado a nuestra familia por generaciones. Las palabras pesadas de su padre resonaron, y Jorge sintió el suelo temblar bajo sus pies. Miró a Clara, quien parecía más fuerte que nunca. «Yo estoy lista», murmuró la niña, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. En ese momento, la atmósfera cambió. Una brisa fría pasó por la habitación, haciendo que todos temblaran. Y entonces, sin una advertencia, la figura de su padre comenzó a transformarse. La sombra que lo envolvía se alzó, revelando no un ser humano, sino una criatura oscura, con ojos brillantes que reflejaban una tristeza desoladora. «¡No! ¡Papá! ¿Qué te pasó?», gritó Jorge, viendo cómo su padre se desvanecía, devorado por la oscuridad que antes creía haber perdido. Clara, en su esencia pura, levantó las manos, intentando detener la transformación, pero era inútil. La realidad parecía reescribirse. «¡Tú eres quien lo ha permitido!», gritó Marco, acercándose con una sonrisa macabra. «La sangre llama a la sangre, y ahí está el legado. Estás destinado a ser parte de algo más grande, Jorge, pero nunca has querido ver la verdad». Los murmullos llenaron el aire, mientras las figuras de sus ancestros emergían de las sombras, todas con miradas llenas de dolor. Clara miró a su abuelo, al que nunca conoció. Su cara estaba marcada por una tristeza que parecía pesarle. «¿Qué es lo que está sucediendo?», preguntó ella, con un hilo de voz. Un grito desgarrador resonó de nuevo. La forma de su padre se desintegró, dejando solo un eco de tristeza en el aire. «No debes permitir que el odio y el miedo tomen control», susurró una voz familiar. En ese mismo instante, un destello de luz iluminó la habitación, revelando no solo a su padre perdido, sino también a figuras familiares, tías, abuelos, todos los que habían guardado secretos en las sombras. Jorge sintió el terror abrirse paso en su corazón. «¿Qué significa esto?», exigió, pero las sombras parecían reírse, deslizando entre los recuerdos como un susurro. «Lo que has ocultado es más grande que tú, Jorge», dijo su madre, ahora con una mirada llena de resignación. «No solo hemos estado guardando secretos, hemos estado protegiendo a Clara, pero ahora ella tiene que elegir». «¿Elegir? ¿Qué?». La confusión y el horror se mezclaban. En su interior algo se rompía. La voz de Clara resonó con fuerza. «No quiero ser parte de esto. Yo solo quiero ser una niña». Las sombras se agolpaban, presionando, casi como si supieran que quizás esta era la última oportunidad de desatar el caos. Una figura oscura avanzó entre ellas, acercándose a Clara, sus ojos llenos de deseo. «Ella puede terminar con todo esto. La elección es suya», chirrió, y su risa resonó como un eco en el abismo. Jorge sintió que el aire se escapaba. Las revelaciones habían desnudado su realidad. Clara no solo estaba atrapada en una historia, estaba al centro de una batalla ancestral. «¡No, Clara! ¡No te acerques a él!», gritó, sintiendo el pánico desbordarse. En medio del estruendo, algo crack se escuchó. Un duelo de luz contra oscuridad estaba a punto de estallar, y Jorge tuvo que decidir una vez más, protegiendo a Clara de la verdad o enfrentándola, dejando que todo saliera a la superficie.
En el instante culminante, la habitación se oscureció cuando un resplandor penetrante surge de Clara, y todo parecía estar al borde de un abismo. ¿Qué haría él? ¿Qué haría ella? La habitación estalló en caos. La luz de Clara brillaba con tanta intensidad que parecía consumirse a sí misma. Mientras las sombras danzaban frenéticamente a su alrededor. ¡Detente!, gritó Jorge, desesperado, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¡No dejes que te atrapen! Pero su hija, con la energía repleta de una antigua sabiduría, se mantuvo firme. «Papá, tengo que entender lo que soy», respondió, su voz resonando con una autoridad que le resultaba ajena. En su interior, Jorge luchaba contra el temor de perderla. Cada latido de su corazón era un ruego silencioso. De repente, la figura oscura que había emergido de las sombras empezó a acercarse. Su silueta piramidal se recortaba contra la luz de Clara. «Soy yo quien decide», declaró con un eco doloroso mientras sus ojos ardían en llamas rojas. Ante ellos se dibujó una realidad aterradora. «¡No!», exclamó Florencia, su voz rota por la tristeza. «Recuerda». «¿Quién eres, Clara? Es mi nieta». Pero Clara parecía sorda a sus súplicas, absorta en una conexión que la llevaba hacia algo más grande y aterrador. Entonces, un grito atravesó la habitación, un lamento desgarrador que hizo eco en sus corazones. Era la voz de su abuela, una figura que parecía debilitada por el paso del tiempo. «Clara, no te dejes consumir, no eres un sacrificio», clamó, pero ya era tarde. La sombra se lanzó hacia Clara, un torrente oscuro que parecía querer engullirla. Jorge sintió como todo se desvanecía. «¡Clara!», gritó, intentando alcanzar a su hija con todas sus fuerzas, pero las sombras lo mantenían cautivo, y cuando sintió que todo estaba perdido, ocurrió un destello. La luz de Clara se hizo casi cegadora, iluminando la habitación, y ahí, en centro del caos, se revelaron secretos ocultos. Clara gritó y una explosión de energía brotó de ella, desatando un poder inimaginable que hizo temblar las paredes. En ese momento algo cambió. La sombra no solo se detuvo, se desvaneció, revelando un brillo que iluminó el oscuro laberinto de la casa. «¡Lo logré!», exclamó Clara, respirando entrecortadamente. Su energía parecía viva, pero justo en ese instante el aire se volvió pesado, claustrofóbico. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando de la oscuridad emergió una figura inesperada, su hermana Mariana, a quien creía perdida hace años. Estaba de pie, con una mirada intensa, pero había algo diferente en ella. «Hola, Jorge», dijo con un tono suave, casi melancólico. «He estado esperando este momento». «¿Qué?», Jorge tembló, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Estás viva, pero no de la forma que crees. Vine a buscar la verdad, la misma verdad que te ha perseguido». Las sombras a su alrededor parecieron recordar, como si la presencia de Mariana hubiera provocado ecos del pasado. «Clara, tú eres el verdadero legado», continuó Mariana, su voz firme. «Eres la única capaz de romper el ciclo, pero tu padre no lo entiende». «¿Qué quieres decir?». Jorge se sentía traicionado, frustrado. «Yo soy su padre». «Lo que nunca supiste es que tu familia ha estado atada a un pacto oscuro, no solo por el poder de Clara, sino por el de todos ustedes. Nunca podrás proteger a Clara si no enfrentas los errores del pasado».
Las palabras de Mariana resonaban en la habitación y Jorge sintió que su corazón se hundía. ¡No! En un instante, las sombras parecieron embestirle, casi burlándose de la declaración. La verdad se alzaba como un eco aterrador. «Mariana, no. Esto no puede ser real», gritó Jorge, mientras la confusión lo arrastraba. Pero en la mirada de su hermana había una mezcla de comprensión y determinación. «Cualquiera que se cruce en tu camino lo perderá todo. Clara tiene que tomar una decisión y tú debes apoyarla». Justo en ese momento, Clara dio un paso adelante, su rostro iluminado por la luz de su poder. «Sé lo que debo hacer», declaró, su voz resonando con una fuerza propia. Era la decisión que Jorge temía. Su espíritu rebelde parecía unirse a la oscuridad. «¿Qué has decidido, Clara?», preguntó Jorge, el miedo apretando su pecho. Pero antes de que ella pudiera responder, Mariana gritó: «El tiempo se acaba». La habitación comenzó a temblar de nuevo. El aire se tornó espeso y el tiempo se volvió un caos. Todo lo que creían saber sobre su familia estaba a punto de volverse un eco distante. La luz de Clara empezaba a brillar más intensamente, como un faro en medio de una tormenta. Desde el fondo, las sombras comenzaron a arrastrarse nuevamente, un presagio de lo que vendría. «¡Clara, corre!», gritó Jorge, pero al girarse, la pequeña ya no estaba allí. Todo lo que sintió en ese momento se redujo a un vacío aterrador. Las sombras tomaron forma, y antes de que pudiera asimilarlo, Mariana se unió a Clara, ambas fusionándose en una luz que explotó en el aire. La habitación estalló en luz, y Jorge sintió el mundo desvanecerse a su alrededor. Cuando todo se calmó, un grito resonó, una unión entre él y su familiar perdida. «¿Dónde está mi hija?», clamó con un horror palpable, su voz reverberando en el aire como un eco interminable. La verdad estaba girando en un oscuro juego de espejos, y entre los secretos solo quedaba la incertidumbre. Asala parecía un campo de batalla. Os ecos de gritos y lamurias se misturaban a son de cosas quebrando. En cuanto Jorge tentaba juntar los pedazos do que estaba aconteciendo, a luz de Clara pulsaba, atacando a sombras que habíanse acumulado alrededor deles. Mas no fundo da sua mente, un pensamiento comenzó a se formar. Y si a ti lo que él siempre acreditó fosse una mentira. «Clara, não se aproxime!», gritou ele, seu coração disparado. Mas ela não ouvia. Estava hipnotizada pela luz que dançava ao seu redor. E então tudo mudou. No instante em que Jorge deu um passo à frente, um rugido ecoou. As paredes da antiga casa começaram a rachar e a estrutura ameaçava desabar ao redor deles. E se você não fosse quem você pensa que é? A voz de sua irmã Mariana se ergueu entre a confusão. E se tudo isso fosse uma armadilha? Aquilo o atingiu como um tapa na cara. Jorge virou-se rapidamente. «Do que você está falando?», demandou, sua voz um misto de medo e raiva. «Você está viva, mas como?». «Eu sou a linha de frente, Jorge. A linha de frente do que quer que seja que esteja se desenrolando aqui», respondeu Mariana, sua voz tranquila, mas carregada de uma urgência palpável. «Isso não é sobre Clara apenas. É maior. É sobre você, sobre todos nós. Acredite, há muito mais do que você sabe.
A verdade foi escondida. Antes que pudesse esclarecer suas palavras, a luz de Clara explodiu em uma onda de brilho que ofuscou todos os presentes. Jorge sentiu impacto físico, como se a força de Clara o tivesse atingido em cheio. Quando a luz retrocedeu, a sala havia mudado de forma radical. Lá, no meio da escuridão, estava uma nova forma, um ser não mais humano, mas uma mistura de sombras e luz que pulsava com uma presença alarmante. A figura era reconhecível. Você, Jorge sussurrou, seu rosto drenado de cor. Era seu pai. Ou melhor, aquilo que restava dele. Eu não estou aqui para machucar, mas Clara precisa entender. Disse a figura, sua voz ecoando como se emanasse de mil bocas. Ela é a chave, mas não da forma que pensam. Ela vai decidir entre dois mundos. E se houver um equilíbrio, poderá salvar todos nós. Jorge olhou para Clara, seus olhos cheios de dúvida. O que você quer dizer com dois mundos? Perguntou ele, sua voz mal conseguindo se manter firme. O ambiente havia se tornado um pesadelo enredado, um local de decisões que mudariam não apenas suas vidas, mas o destino de todos. Você não percebe, Jorge? A sua linhagem é um ciclo de dor e poder, e Clara está, sem saber, no centro de tudo. Mas o que não mencionam é que ela também carrega a carga de uma maldição. A sua maldição, Mariana interrompeu, seu olhar intenso, nunca desviando do irmão. Então o chão pareceu ceder sob seus pés. A maldição? Repetiu Jorge, o coração acelerando. Como assim, maldição? Ele começou a se lembrar das histórias que sua avó contava. Histórias sobre o sangue que corria em suas veias. Antigas promessas feitas. Pactos que ligavam seus ancestrais a forças desconhecidas. Sim, a maldição você herdou. E se as escolhas não forem feitas corretamente, o que está preso virá ao mundo, a figura disse. Seus olhos fixos em Clara, que parecia mais perdida do que nunca. E ali, naquela fração de segundo, Jorge percebeu que a verdade estava desmoronando. A ânsia total ao redor deles fez com que o tempo parecesse pausar. Clara começou a se afastar, sua luz apagando lentamente. Preciso descobrir o que sou. Preciso saber. Você é mais do que qualquer um de nós pode compreender, gritou Mariana. Mas a voz dela foi perdida na turbulência crescente. Então, uma explosão repentina deixou a sala em ruínas, revelando um novo espaço. Um vasto e antigo altar coberto com escritas ancestrais. Um lugar que nem mesmo a memória de Jorge poderia evocar. E ali, no centro, uma esfera de luz se formava, engolindo Clara. Clara, não! Jorge gritou, estendendo a mão. E quando ela se virou, seu olhar refletia uma determinação que o deixou sem fôlego. O que você fará, Clara? Naquele instante, uma rajada de energia a envolveu e a voz de seu pai ecoou. A escolha é sua, criança. Seu legado irá definir não apenas o nosso destino, mas do mundo inteiro. E em um instante, a realidade pareceu se desintegrar. O coração de Jorge disparava. E no fundo, a neblina de incertezas começava a tomar forma. Afinal, quem era Clara de verdade? E quem ele realmente pode ser? A última coisa que Jorge viu antes das sombras o engolirem foi o olhar firme da filha, sua essência brilhando como um farol no meio da escuridão. E nesse momento, ele entendeu que tudo o que ocorreu desde o início fora apenas o começo. La sala permanecia em penumbras tras la explosión.
El eco de los gritos y la energía vibrante de Clara llenaban el aire, creando un ambiente cargado de tensión. Jorge apenas podía mantener la mirada fija en su hija, que brillaba con una luz intensa, deslindándose de lo que una vez fue. Cada latido de su corazón golpeaba con fuerza, un recuerdo de lo que estaba en juego. ¡Clara, ven aquí!, gritó, el miedo apretando su pecho. Pero Clara, ahora una figura de luz y poder, había encontrado su camino. «Papá, debo enfrentar esto. Tengo que descubrir quién soy», respondió, su voz resonando con una determinación que reverberaba en las paredes desgastadas. En un instante de confusión, los ecos de la verdad comenzaron a caer sobre ellos como piezas de un rompecabezas. La sombra de su padre, ahora más rostro que figura, se acercó. «Jorge, escúchame. Clara es el legado. Ella puede terminar con el ciclo de oscuridad y perpetuarlo», dijo, su tono pesado, lleno de una tristeza que desgarraba. Jorge sentía el aire volverse espeso, el horror de la revelación comenzando a consumirlo. «¿Cómo puedo protegerla si no entiendo qué debe hacer?». Su voz casi se perdió entre el desasosiego. La forma espectral de Mariana se hizo presente detrás de ellos. «La oscuridad también es parte de nuestra historia, pero Clara tiene parte de la luz. Ella elegirá». Las almas de sus antepasados parecían observarlas con esperanza, pero también con tristeza. En ese momento, Clara alzó sus manos, generando un destello que iluminó la sala. Un resplandor tan brillante que hizo que las sombras retrocedieran. «No tengo miedo, voy a decidir mi destino», proclamó. Y con un movimiento de su mano, una ola de energía energética se extendió. «¿Estás lista, Clara?», preguntó Jorge, sintiendo que el nudo en su pecho se aflojaba, pero la preocupación seguía. «Lo estaré. Necesito tu apoyo», respondió ella, firme como nunca. Esa luz que emanaba de Clara comenzó a barajar las sombras. Y entre la vorágine de energía una voz resonó. «Todo ha llegado a este punto por una razón. La elección traerá redención o condena». Era la voz de Florencia, más fuerte que antes, como si decidiera confrontar sus miedos y los secretos de la familia. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Jorge, sintiéndose impotente. La luz de Clara se intensificaba, resonando en la sala. «La verdad sobre la familia debe revelarse. Solo así puedo ser libre». «Hazlo», exclamó Mariana, y mientras las sombras se disolvían, Clara se preparó, cerrando los ojos en un acto de entrega. Una energía pulsante llenó el aire. La sala tembló. Las paredes vibraron y en un instante una explosión de luz sacudió todo a su alrededor. El eco de la explosión reverberó hasta que todo se hizo silencio. Jorge se encontró de pie, su hija a su lado, pero todo había cambiado. Clara sonreía, su luz aún brillante, pero las sombras, aunque debilitadas, no habían desaparecido por completo. «¡Lo hicimos, papá! ¡Liberamos a todos!», dijo Clara. Y Jorge sintió un nudo de emoción en la garganta. Las figuras familiares, ahora más etéreas que nunca, parecían liberarse de su prisión, encontrando la paz. Pero el silencio traía consigo una inquietante calma. Las decisiones de Clara habían alterado su realidad. Pero, ¿qué pasará ahora?, Jorge preguntó, buscando respuestas en los ojos de su hija. «No tengo todas las respuestas, papá, pero sé que mi corazón me guiará», respondió Clara, su voz serena. Las sombras continuaron susurrando.
temerosas, pero en paz. Alguna parte de la historia aún quedaba por descubrir. Jorge, Clara, la voz de su madre fluyó suave y tranquila. Ya no estamos atados. Vemos la luz, pero las decisiones que tomamos no terminaron. Seguirán resonando. Las advertencias lo llenaron de temor. Jorge abrazó a su hija. Un abrazo cálido cargado de incertidumbre, pero impregnado de amor. «Siempre estaré contigo», prometió. Y en ese momento las sombras finalmente comenzaron a desvanecerse, como un mal sueño que se disipa con el amanecer. Pero antes de que pudieran dejar atrás lo que habían vivido, un retumbo rompió el silencio. El legado aún no ha terminado. La voz resonó con un eco profundo, recordándoles que el ciclo podría repetirse. Con la incertidumbre danzando en el aire, Jorge sintió que el viaje apenas comenzaba. Una conexión eterna entre ellos, en busca de la esperanza, la verdad y el legado que aún aguardaba. La historia no había hecho más que comenzar a revelarse. Y tú, querido lector, no olvides que cada historia que contamos deja huellas. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esmague ese botón de me gusta. Ahora, y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad extraordinaria. No esperes ni más un segundo.